estamos de vuelta con ustedes en Pulso Nacional. Y retornando el tema, que tenemos a nuestro invitado de hoy, el señor Felipe Aquino, un especialista en el área turística. Y nuestro país, conozca tu país, hay mucha publicidad de este orden, pero ¿cómo están las instituciones públicas, las instituciones privadas? También el financiamiento de los bancos, ¿cómo te puede acomodar a ti, que tú eres, ¿qué te digo? Un pequeño empleado que tú no ganas para decir, bueno, en estas vacaciones me voy para a conocer mi país. No, sino existen o debería de existir algún fundamento para que nosotros los que no podamos irnos de lujo todos los años, pues que podamos tener una posibilidad económica. ¿Hay una forma, usted como especialista, de que eso pueda existir en nuestro país? Bueno, hay dos aspectos. En la década de los 80, en la Secretaría de Turismo del año 82 al 86, hizo contacto con INAVI y con otras instituciones porque había aquí unos centros vacacionales del Estado, el Centro Vacacional Jaina, había otro en Jarabacoa, habían varios centros vacacionales. Y la idea era hacer una especie de joint venture con esta institución para que a través también de las instituciones públicas pudiesen escoger previa reservación y planificado una semana en sus vacaciones e irse a unos centros vacacionales con la familia y descontárselo de la mensualidad del sueldo. Esto nosotros todavía en República Dominicana, por razones de que es un país todavía en vía de desarrollo, donde la clase media, pues la clase todavía pobre es grande. El turismo no es, como le llaman, un fenómeno totalizador, no llega totalmente a todas las clases sociales. Por ejemplo, en Francia, por poner un ejemplo, en los países europeos de alto poder adquisitivo, un turismo desarrollado muchos años y donde nace realmente la actividad turística, fue en Inglaterra propiamente dicho, como la conocemos hoy, pues se da que las instituciones privadas incluso, no estoy hablando de las públicas, las privadas, por ejemplo la SEAT, que es la fábrica española de turismo, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, que es la subsidiaria de la Fiat de Italia en España, tiene centros vacacionales. Y en verano, los empleados ahí tienen cancha de tenis, tienen el hotel enorme de alojamiento, tienen las grandes piscinas, cancha de baloncesto, todas las facilidades de recreación deportiva, ¿verdad? Y hídrica para ellos disfrutar unas vacaciones tempranas y se lo van descontando mensual. Sí. ¿Quiénes se van? Los empleados que no tienen altos recursos para irse a las costas, a la playa. Excelente. O a hoteles. Pero en nuestro país quiso hacerse esos centros vacacionales que podían ser, ¿verdad?, una vía, sí, eso desapareció. Wow. Lamentable. Sí, pero hay que trabajar con lo que hay, porque los tiempos cambian. Aquí hay muchos pequeños hoteles en los pueblos y tal, y que se pueden crear una oferta. Nosotros presentamos... Y hay muchas habitaciones hoteleras. Y lo que hay que fomentarlo, y el sector viaje, que es un intermediario, ponerse en contacto con estos pequeños establecimientos de alojamiento y preparar unos pequeños paquetes para disfrutarlo. Claro. Eso realmente es así. Y pueden utilizar ¿qué? El transporte que existe, que está muy bien logrado, tanto de Caribe Tour como de la Metro, que prácticamente viajan a todos los pueblos. Esto podría ser, como señaló Osvaldo, se puede hacer un plan, una estrategia de fomento del turismo interno, donde esté el sector público y el sector privado tomado de la mano para lograr este objetivo. Entonces pueden participar las instituciones bancarias, todas las facilidades a las personas, financiamiento. Y también porque el fomento del turismo interno, aparte que ayuda a fortalecer la identidad nacional, porque se pone en valor cuando tú conoces una provincia con su gastronomía, con su artesanía, con su costumbre, ya al conocerla tú la valoras. Exacto. Y te sientes orgulloso cuando no te tiene, cuando regresas a la ciudad, a la capital o a Puerto Plata, donde tú seas, claro. Tú hablas con propiedad y con entusiasmo. Y un asunto de salud también. No, y que no es la gente ir tiene a un derecho hotel. a descansar. No es ir a un hotel, sino ir a conocer la cultura propia de X pueblo, donde se hacen los dulces, en Baní, por ejemplo. Pero ver y conocer cómo se hacen los dulces. Claro, por ejemplo, en Moca te puede ir con todos los atractivos que tiene, pues también tiene la parte del higuerito, donde hacen las artesanías. Sí, hay muchas frutas. Hay muchas cosas, exacto. Yo tuve la oportunidad de ir a Monteplata y mi experiencia con el cacao
y el café fue algo impresionante. Yo quedé porque nos llevaron a conocer lo que es realmente Monteplata por dentro. ¿Sabes lo lindo de Monteplata? Como tiene mucho nuestros pueblos y provincias, cuando tú vas por los caminos de recorrido, hay un sitio donde tiene el famoso Johnny Cay de la época, que te lo el auténtico, dulce, el auténtico Johnny Cay. Dulce y salado, pero es una maravilla. Sí. No tuve esa oportunidad. Es aromático con pedacitos de coco, pero una cosa riquísima. Se ha mantenido esa zona. Han preservado. Ahí tiene muchas cosas interesantes. Y así son nuestros pueblos. Y lo que fomenta a esas familias que son microempresarios, por decirlo así, es que la gente se pare a demandar esos productos típicos que ellos producen y eso lo mantiene vivo, y también como microempresario le ayuda para mantener a su familia. Así como se va generando mejor funcionamiento con el turismo, a la vez también van a tener mejores ingresos y crecimiento económico a nivel de la provincia. Ese tipo de actividad impacta. Eso es algo importante. Claro, porque el fomento del turismo interno tiene tres vertientes. El impacto económico, porque hay una redistribución del capital que tú ganas en un sitio y lo dejas en otro. Entonces favorece naturalmente a ese sitio donde tú vas, porque tienen que adquirir bienes y servicios y lo tienes que pagar, pero el dinero tú lo generaste en tu lugar de origen. Claro. Entonces hay una dinámica de recirculación del dinero incluso a nivel interno, a nivel nacional. Segundo, pues también tú favoreces la identidad nacional. Claro. Y el aspecto cultural tiene un impacto también, porque conoce un nuevo destino, y lo valora, y lo empieza a valorar. Y hasta el aspecto salud también. Porque el turismo forma parte de la salud. Desestresante. Te desestresa, te va a la playa, sube a la montaña, interactúa con la gente. Hasta ejercitarse, el cuerpo interactúa con la gente, eso es importante. Y hay cosas como mencionó Ana, que tú cuentas vivencias que tuviste, que son experiencias que te quedan. Con la gente, cuando interactúa. Son marcas. Y eso es importantísimo. Mira, y realmente como parte de esa estrategia todas las personas tienen derecho a vacacionar, todas las personas tienen el derecho, eso es una condición humana, ¿no? ¿Verdad? De cuando tú tomas tus vacaciones, tú puedes ir a un destino, entonces facilitar eso. ¿Cómo facilitarlo? Porque muchos de los turistas que nosotros recibimos aquí, sobre todo que vienen de Estados Unidos y Europa, no son millonarios, son obreros, son trabajadores que se pasan un año entero trabajando y van ahorrando para al final de año decir, bueno, con los recursos que tengo ahorrado ahí, yo voy para el Caribe, me voy a ir de vacaciones de año para el Caribe, y me voy a ir a República Dominicana, quiero ir a Punta Cana, quiero ir a Puerto Plata, pero es que se pasan ahorrando, no es que son millonarios. Entonces los grandes turoperadores le hacen estos paquetes que incluyen transporte aéreo, hospedaje todo incluido, pues entonces le dan la facilidad. Es revertir eso, o sea, que ese tipo de facilidad no lo demos a los dominicanos, a los trabajadores dominicanos, para que podamos tener un turismo interno fuerte. Que en la época que no vienen tantos visitantes, pues los hoteles sigan llenos con los dominicanos, que podamos aprovechar todas esas cosas que se pueden. La comida típica de República Dominicana. Nosotros conocemos que es arroz, habichuela y carne, la bandera, pero a nivel turístico, ¿cuáles son los atractivos que más se conocen? Bueno, mira, en cuanto a gastronomía, te voy a comentar algo, y esto es histórico lo que te voy a decir. En 1502, el primer impacto cultural nuestro fueron los europeos, los españoles, que llegaron a tierra, lo que hoy es República Dominicana, y hubo un impacto entre los indígenas, los nativos, ¿verdad? Los taínos principalmente, con los españoles. 4 años más tarde que viene la compra de esclavos en África para suplir la mano de obra indígena, entonces hay un tercer impacto cultural. Se habla de lo que aportan, pero los africanos aportaron muy poco, porque primero no eran de ningún nivel cultural alto, ¿verdad? ¿Qué pueden traer? El ñame es africano, ¿verdad? Tubérculos. Y naturalmente el aspecto del folclore sí, porque principalmente toda la percusión es africana. En eso hay aspectos, pero la parte cultural, pero la parte gastronómica. En la parte gastronómica el impacto lo producen cuando Colón en el segundo viaje ya viene una colonización primaria, si mal no recuerdo. Los primeros asentamientos. Sí. El primer asentamiento fueron 200 familias de las Islas Canarias. Familia quiere decir padres e hijos,
y ahí había ganaderos, había alfareros, había de todo tipo de oficios. Entonces, 2 años más tarde vinieron 800 familias canarias, fundan Baní, Azua, Montecristi, San Carlos, forman cantidad de ciudades acá. ¿Qué trajeron ellos? Su impronta cultural. ¿Cuál era el plato? ¿Cuál era el plato o es el plato típico de la isla Canaria? El sancocho. El sancocho de origen canario. Sí. El sancocho lo trajeron los canarios a República Dominicana. Yeah. Ahora Es naturalmente, es un Sí. plato ya dominicano porque no se parece en nada al plato canario original. Sí. Y usted va al museo de la isla Canaria en Santa Cruz de Tenerife, Cristóbal Colón, y ahí lo dice, que todo lo que trajeron, los cerdos, las aves de corral, las reses, los caballos, y principalmente por eso ustedes saben por qué el casabe, que es de origen taíno, Sí, dura hasta nuestros días. ¿Saben por qué? Por los canarios. ¿Saben? Porque los canarios, su costumbre, como se hace en España, Sí. cuando usted almuerza, come pan. Sí. Una hogaza de pan grande y va comiendo Y va el pan. comiendo. Aquí no había trigo. Y observaron esa torta que hacían los taínos Sí, de yuca de amarga. yuca, y entonces ellos lo sustituyeron por el pan. Los descendientes siguieron fomentando el casabe, por eso llega hasta nuestros días, porque Sí, fíjense se que preserva, nada sí. se preserva porque ellos lo sustituyeron por el pan. Y forma Entonces, parte de nuestra gastronomía. de nuestra realmente. gastronomía. ¿Y cuál es la frase? A falta de pan. Casabe. Pero entonces, Sí. a nivel de los turistas Entonces, que vienen aquí, entonces, ¿qué es lo que más eso les enriqueció, gusta? esa- eso enriqueció porque sí. nuestra impronta, en principio, los taínos pues nos dejaron mucho, o sea, el maíz, aquí había maíz, Sí, el maíz. ¿verdad? Aquí había yuca, había cantidad de tubérculos y frutos que ellos hacían, pero el casabe es algo que ha quedado ya, que es un producto de eso. Pero luego, quienes hicieron una impronta muy grande fueron los canarios. Después las migraciones que a posteriores, ya siglo XIX, siglo XX, vinieron después de la Segunda Guerra Civil Española, con Ajá. impronta de la guerra europea, de la guerra Sí. árabe, Otra los generación, llamados turcos los- que vinieron aquí, que no eran turcos, sino le dieron pasaporte turco, que eran Pasaporte árabes, turco, principalmente árabe. palestinos, Sí, libaneses, libaneses. sirios. Eso, por ejemplo, en San Juan de la Maguana existe el queso blanco muy fuera de hoja, De hoja. cubierto de orégano. De orégano. Riquísimo. Sí, sí. Pero eso es libanés. Sí, es libanés. Pero ya es dominicano. Ok. Entonces, así se hay entraron cantidad de una platos, serie de componentes de que fue formando componentes ya la que fue gastronomía. formando una gastronomía incluso propia nuestra, Que ya no nuestra identidad, ¿no? que es nuestra identidad. Nuestra bandera. Y nuestra también, bandera. y también por regiones. Y por regiones, porque hay una En el sur se riqueza. consume mucho. cachá. El chacá. Bueno, el chacá. El chacá, Sí, sí, sí. sí. Que yo soy Que cibaeña, come yo no soy maíz, su- sí, Sí, sí. Eso se come en el sur, Sí, por en San el Juan de la sur. Maguana. Sí, sí. sí, Lo he escuchado. Pero Y el nuestra chenchen. comida muy El rica, chenchen. El chenchen. chenchen. Y en el sur también, en el este tiene otra tradición, y en el Claro, norte totalmente. cada región tiene su especialidad gastronómica. Sopión de habichuelas. Que Que todo es un eso- asopao, no, pero con que habichuelas. todo eso forma algo muy rico, que una Claro. variedad de Es ofertas como- gastronómicas que van identificando a la Tú te cultura dominicana. recorres, por ejemplo, la misma habichuela con dulce, que es un plato de nosotros. Eso es tradicional. esencialmente dominicano, Es eso no existe en dominicano ningún país del ninguna parte mundo. En ninguna parte del Y mundo. hay se hace cosas que habichuela. surgen también por ejemplo, hay algo que usted lo encuentra, los quipes son dominicanos, son árabes, Árabe. pero ya hay el quipe dominicano, ¿en Ya qué se- fiesta de se aplatanó. cumpleaños, en qué boda no hay quipe? Ya se Quipe. aplatanó. Claro, Y el mangú y el mofongo. No, y el No, el mangú, mangú, el eso es un mangú, plato eso- dominicano. hay una variedad muy grande de el la plátano gastronomía power. dominicana. Bueno. Pero lo curioso es, por ejemplo, que esto son datos históricos. Simón Romero lo comentaba y lo escribía porque él tenía él publicaba Sí, él una publicaba columna en el Listín Diario, el sí, Listín sí, Diario. sobre gastronomía y, dominicana. por ejemplo, en la única parte del mundo que yo he visto chicharrón de pollo en República Dominicana, pero fue fortuito porque dice que Trujillo llega al restaurante Men el Chino y pide que le den con su séquito, que le frían unos pedacitos de pollo. Y el cocinero se lo pasó de frito, no se lo quemó, pasado, lo dejó crujiente, muy crujiente. Cuando yo, ¿y qué es esto? Parece Chicharrón de chicharrón. pollo.
Y de ahí surgió pero el lo chicharrón de probó pollo. y le gustó. Porque Y- fíjense quiénes son los que chicharrón de pollo, que hay muchos chinos, en Perú no hay. No, Porque no, si no, fuera ni chino, siquiera en China hay. ni siquiera en China hay. ¿Por qué? Porque entonces él, que era el jefe del Estado, Imagínate. se lo encontró bueno. ¿Y qué hicieron los chinos? Lo pusieron donde uno pequeño a comer chicharrón, en el restaurante Mario. Bueno, yo Sí, creo que sí. vamos a En tener México. que invitarlo nuevamente. Sí, la verdad para que que- nos quedaron muchos temas muchos en temas tintero, quedaron sobre todo la formación de, de mucho los interés. recursos humanos para Ah, el sí, turismo, sí, eso es muy el importante. turismo inclusivo, hay muchas Ay, sí, cosas el turismo que son inclusivo, temas muy que ahora es interesantes, muy pero que interesante. lamentablemente en televisión el tiempo pasa rápido. Muy rápido. Agradecerle a Luis Felipe Aquino No, atender a nuestra ustedes, invitación. porque, hombre, que por lo queda menos tuvimos abierta una tertulia, para ¿verdad? una- Queda abierta Informal. porque esos Y ese temas- ese tema de la gastronomía, identificar nuestra propia gastronomía Sí. como una oferta turística, como hacen Exacto. otros países, como hace Perú, por ejemplo, que, Podríamos como hace tratarlo México. con imágenes, que de podríamos diferentes preparar platos Claro, para claro. hablarnos, Sí, para sobre hablarnos, todo traerlo con en la imágenes. bolsa turística se insiste mucho en eso, Sí. Sí, como parte de la de la atractiva muestra, de la hacemos una bolsa, muestra hacemos gastronómica. una muestra gastronómica, Sí. una feria gastronómica que es muy Hicimos interesante. una de asopao, que nunca se había hecho Wow. exclusivamente. Eso lo vamos a dejar para cuando usted vuelva Cuando con regresemos nosotros. para seguir tratando esto. Así que muchas gracias Luis Felipe y a Bueno, ustedes gracias a amigos, no se ustedes. muevan, que hay mucho más en Pulso Nacional.